La charla de hoy es una charla muy especial, porque si bien está dirigida a entender los cambios que ocurren en el cerebro en los niños y los adolescentes, pues ahí tenemos los cambios nosotros también. O sea que esta charla es para entender qué ocurre en el cerebro, la neurobiología detrás de las pantallas, no exclusivamente en niños y adolescentes, pues porque siento que muchos podemos llegar a tener adicción a las pantallas en edad adulta, ¿cierto? No llenarnos de culpa, sino entender los porqués. Cuando entendemos los porqués es que generamos cambios. Listo, todos me están escuchando, todo chévere. Las preguntas, pues, siguiente. Las preguntas son 100% bienvenidas a lo largo de toda la charla. Levantan la mano y hablamos. Listo. Entonces, ahora, gracias a el nacimiento de mis hijos y en particular de la segunda, Martina, hice un cambio de vida dramático. Ese fue mi punto de inflexión y dije, la medicina tiene que hacerse de una manera diferente. Voy a cumplir 10 años de neuróloga y epileptóloga. La vida se va corriendo y llegó mi hija y dije, hay que hacerlo distinto y decidí estudiar después de epileptología, mindfulness y compasión. Y ahí me acerco diferente, me acerco desde la docencia sobre todo, me acerco diferente en la consulta hacia mis pacientes y ahora pues estoy centrada en las redes sociales también como una forma de llevar la docencia no al uno a uno, sino uno a muchos. Listo. Siguiente. Entonces, em, en este momento los medios digitales hacen parte del centro de nuestra vida. O alguien dice que no, casi que nos levantamos y lo primero que hacemos es agarrar el celular. Entonces, entender que de esto hay que hablar, pues porque básicamente es el core para gran parte de las personas todos los días de la vida. Y en teoría llegaron para comunicarnos en un medio que estaba dividido, pero está creando una distancia enorme entre todos, ¿cierto? ¿Qué es esto que nosotros le decimos? Las pseudorelaciones, porque primero nos relacionamos con un aparato y una persona que no tiene cara inclusive, versus con una persona que está acá, delante mío. Siguiente. Y ustedes han escuchado esto de la dopamina, ese neurotransmisor que se libera en los centros como de gratificación cerebral y por eso es que nos anclamos a un hábito, ¿cierto? Sea positivo o sea negativo. Resulta que hay un concepto que se llama la dopamina rápida, esa que se libera cuando yo empleo celulares o cuando yo empleo computadores o cuando estoy inmersa en el mundo de las pantallas. Esa dopamina rápida es francamente adictiva. Es esa que yo siempre quiero más. Como que mi sistema ya la probó, a mi sistema le gustó, ahora quiero más. Pero ¿saben cuál es el problema de la dopamina rápida? Que esa dopamina versus la dopamina que estamos liberando en este instante, que es una dopamina más lenta, más real, pues nos hace ver el mundo un poquitico más lentos. Por eso es que ya preferimos quizás que en vez que nos llamen, nos manden un mensaje. O espérate que no quiero leer un libro, sino que quiero jugar un videojuego, porque la dopamina rápida es mucho más interesante para el cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que son las pantallas ahora equivale entonces a una dopamina que es rápida y que es francamente adictiva. ¿Listo? Y siguiente. O sea que casi que ahora es más fácil relacionarnos o entendernos desde el mundo externo y no desde el interno. O sea que una de las cosas que estamos perdiendo es el mindfulness, esa presencia plena donde yo me reencuentro con mi yo en silencio. Eso se está perdiendo, ¿sí? Y sobre eso es lo que tenemos que trabajar, fomentar el mindfulness en el día a día y ahorita vamos a verlo como una estrategia chévere para bajar la adicción a las pantallas. Siguiente. Entonces, yo soy de las que pienso, y es que vivo en el mundo de las redes sociales, que las pantallas tienen efectos positivos y negativos sobre la mente, sobre el cerebro, sobre la parte física, sobre esas pseudo relaciones que estamos diciendo. Y por supuesto pueden cultivar un montón de cosas y la gente vive de las pantallas y puede hacer grandes cosas a través de ese contacto en el uno a muchos, pero también puede tener esos efectos deleterios que son los que vamos a entender el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, siguiente. Ojo que, devuélvete un momentico, ojo que acá importa para saber el efecto, entonces, ¿qué tipo de contenido estoy viendo? ¿A través de qué medio lo estoy viendo? No es lo mismo televisión versus tener el celular al lado o el iPad todo el tiempo. Importa también si yo lo hago con mis papás o no.
Importa si es algo activo o es algo pasivo. Pasivo es que yo tengo un flujo de información sin filtro todo el tiempo, como cuando nuestros niños se quedan mirando el televisor. Y activo es cuando se ponen, por ejemplo, a hacer yoga. ¿Ustedes han visto esos interactivos? O que a saltar y no sé qué. Eso es activo. Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Para que no metamos en el mismo costal todo el contenido que vemos en las redes sociales y que pensemos de entrada que siempre tiene un efecto adverso. Siguiente. Entonces, casi que me voy a permitir leer esta parte entendiendo a qué nos ha llevado la adicción a las pantallas. Uno, más depresión. Dos, más soledad o más aislamiento en medio de un mundo hiperconectado. Tres, más sobrecarga cognitiva. Y acá les voy a explicar. Ustedes han escuchado el concepto de multitasking, ¿cierto? El cerebro no está diseñado para multitasking. Así que vamos a hacerlo. Eso en cristiano significa, si yo voy a hacer una actividad, quédese haciendo esa actividad. Si usted quiere hacer varias cosas al tiempo, y es que yo sé que a veces la vida en medio del modo de supervivencia no lo exige, no vas a poder dar el 100% a todo y terminas dando el 20, el 20, el 20, el 20. Entonces, saber que si yo voy a hacer multitasking, mi cerebro se sobrecarga y no va a ser capaz de darla toda. Y eso es a lo que nos está llevando, a una sobrecarga cognitiva en relación con el multitasking. Lo siguiente es, por supuesto, más estrés, y ahorita me lo van a entender, es una sobreactivación del sistema nervioso simpático. ¿Ustedes han escuchado el simpático? Ese que cada vez como que nos lo están vendiendo más, que es el sistema nervioso autónomo, que tiene dos ramas, una es el simpático y otro es el parasimpático. El simpático es el estado de alerta, huida, ¿cierto? Y el otro es el parasimpático, que es como si estuviéramos debajo de una palmerita en la playa, ¿sí? Acá lo que les estoy diciendo es que hay una activación crónica del sistema de estrés en relación, por ejemplo, con el uso de videojuegos. Y ahorita lo vamos a ver a profundidad. ¿Ustedes han visto lo que ocurre en videojuegos? Ta, 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 ta. Son los niños acelerados y conectados todo el tiempo. Y eso es básicamente un sistema simpático que está hiperactivado. ¿Listo? Lo siguiente es exposición sin filtros a contenido sexual. Lo siguiente son estereotipos negativos. Y es que ustedes han visto lo que ocurre en las redes. Es que todos proyectamos un yo y ese yo no es un yo real, o al menos no 100% real, ¿cierto? Entonces, estamos comparándonos, generando una definición de éxito con base en el yo proyectado y real de otra persona. Grave, ¿cierto? Entonces, esa comparación contra un estereotipo que no es real. El uso de sustancias, sin duda, pues porque se normalizaron, y el ciberacoso y la explotación. Siguiente. Eh, esto que mi vida no está plena si no hay nadie más que esté publicando algo en las redes, o sea, dependencia de otra persona, el marketing y toda esa información que hay, que acá se vende de todo. Y para nosotros los médicos sí que hay sufrimiento en las redes con todo lo que vemos, ¿cierto? Y que la gente cree sin filtro alguno, pues porque el influencer lo está diciendo. Y por supuesto, esa menor interacción real. Ustedes saben qué pasa cuando uno abraza a una persona, cuando le da la mano. Imagínense que una de las cosas que ocurre es liberación de sustancias que nos ayudan a controlar el dolor, que nos ayudan a conectar con el otro. Hay una que se llama oxitocina, ¿la han escuchado? Esa relacionada con el embarazo, con la lactancia, en fin. Resulta que la oxitocina, yo simplemente dándole la mano a Kalina, lo que hago es calmarla, que es lo que hacemos en consulta, por ejemplo. Esa oxitocina manda unas conexiones hacia la amígdala cerebral, esa que está relacionada con la supervivencia. O sea que conectar con el otro, con ese yo real, con ese yo físico, hace que el cerebro se calme, porque dice, espérate, bajemos el modo supervivencia. Y eso no está ocurriendo en medio de las pseudorelaciones que estamos estableciendo. Porque acá creemos pues que todo el mundo está en modo zen todo el tiempo y la respuesta es no, ¿sí? Entonces, ese estado de hiperalerta, hipervigilancia de cualquier cosa me exalta, ¿cierto? Es algo que es muy frecuente. Lo que no es frecuente es que yo esté así todo el tiempo, que eso es muy importante. Normalizamos la vulnerabilidad, pero no normalizamos que ese sea mi estado basal, que yo siempre responda hiperactivo. Chévere hasta acá. Muy bien. Ahora, siguiente. Entonces, ustedes han visto que en esos en los videojuegos hay unos que son de multijugador y los niños no se pueden salir porque están haciendo multijuego, entonces todos perderían, ¿sí? Vean que hay una necesidad de estar anclados en el juego, porque si no todos perdemos, entonces ¿qué pasa con el sistema de estrés? Está ahí todo el tiempo. Y les voy a explicar una cosa del sistema de estrés. Imagínense que todo el mundo, todo el tiempo, está activando el sistema de estrés. Eso es lo normal, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo, me voy a parar acá y digo, bueno,
mi cuerpo se prepara para esta situación. Entonces mi cerebro activa el hipotálamo hipófisis, después las adrenales liberan cortisol y acá estoy tranquila. Un eje que se activa normalmente. El problema es que ese eje debe activarse un otro pico, pero no debe estar persistentemente así. O sea, el problema es la persistencia del estrés crónico y eso es lo que ocurre con los videojuegos o con las pantallas en general. Ahorita lo vamos a entender por qué. ¿Estuvo fácil eso? Claro. Entonces lo que tenemos que hacer como papás y nosotros, ¿cierto? Porque pues esta charla es para todos, es qué vamos a hacer, entendiendo los efectos que tienen, ¿sí? Pero eso llegó para quedarse. Y ahora los niños, pues modo videojuegos. Familia es que a nosotros nos tocó, ¿no? Como el PlayStation, el Nintendo, ¿sí? Entonces es como una, digamos que es un paralelo que puede no ser exacto, pero pues modo domingo, ¿cuáles eran los muñequitos? Los cuentos de los hermanos Grimm, Tamagotchi. Tamagotchi, muy bien, nuestra tecnología adaptada. Y al final les coloco lo de los cambios cerebrales, y es que sobre eso está en mayúscula porque les voy a hacer gran énfasis. Listo, siguiente. ¿Ustedes han escuchado el FOMO? ¿Qué? FOMO, imagínense pues, preparando esta charla dije yo, el FOMO, claro, el miedo a perderlo, que es lo que ocurre en todos nosotros también, no solamente en los muchachos, ¿sí? Es si yo no estoy online, puede que me pierda algo súper importante, ¿sí? Entonces ese FOMO lo que hace es aumentar la adicción, que la persona tenga que estar ahí en teoría para no perderse una notificación nueva, ¿cierto? O algún post nuevo. O básicamente en cristiano lo que les estoy diciendo es que esto está aumentando el sistema de estrés, está aumentando esa actividad de ansiedad, de supervivencia, de yo tengo que estar acá y el mundo real probablemente no sea lo que yo necesite, sino esto, otro, ¿sí? Entonces, ojo con este término, muchos puede que lo hayan sentido, si yo no estoy conectada, me voy a perder de algo. Siguiente. Entonces vean pues los datos que dice la bibliografía. En el 2011, 52% de los niños de 0 a 8 años tenían acceso a celular. Después, 2013, alrededor de 75. Acceso no necesariamente significa que tengan celular ellos, ¿sí? Sino que se los presten. Ahora probablemente sea mucha más alta la cifra, ¿cierto? Lo siguiente es que hemos cambiado la tecnología, claramente nos tocó televisión a nosotros, ahora estamos hablando de mayor portabilidad de dispositivos pequeños que lo que hacen es aumentar la adicción, porque los tenemos más de cerca. Entonces, como están a la mano en cualquier lugar, en la casa, en la finca, en el colegio, en donde sea, pues tenemos más fácilmente esa adicción asociada al dispositivo. Y esto que es muy importante, que permite la multipantalla. Ustedes han visto que entonces para todos nos pasa, abrimos WhatsApp, después Internet, después nos metemos a una reunión, ta, ta, ta. Y esa multipantalla la vamos a entender como multitasking y ese multitasking lo vamos a entender como sobrecarga cognitiva. O sea que nos estamos sobrecargando en el día a día intentando hacer esa multipantalla. Listo, siguiente a Nobel. Y acá lo que dice las referencias, que básicamente las mujeres nos la pasamos más en redes sociales y los hombres pueden tener más predisposición a videojuegos, pero bueno, eso no es estrictamente necesario. Siguiente. Y acá es como hacen la distribución del tiempo los adolescentes. Y el 50% más o menos se la pasan en redes sociales todo el tiempo. Y esto que me pareció, y es absolutamente real, 86% duermen con los celulares en su cama, e inclusive en sus manos o debajo de la almohada. Y ojo que yo no estoy hablando solo de adolescentes. Ahorita podemos hablar un poquitico de esto de la radiación, esto alrededor de estos aparatos. Y acá, que espero que lo vean, quiero que observen las edades que más usan el celular en términos de horas al día. Y si ustedes ven, está el de 15 a 25 años, casi 8 horas al día dedicadas al celular, ¿sí? Entonces, casi que la invitación acá es entender que el mundo real es este y que así se lo tenemos que vender a nuestros niños, así la dopamina lenta no sea tan chévere, ¿sí? Siguiente. Eh, ¿Han escuchado del neurodesarrollo, de la mielinización? Entonces resulta que las neuronas, que son estas, que son como unas estrellitas y el tubo, están cubiertas por una sustancia que se llama la mielina. La mielina es con lo que medimos básicamente la maduración cerebral. La maduración cerebral tiene un orden de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante y del centro a la periferia.
Y eso en cristiano se traduce como que lo último que se demora en mielinizar es esta parte de acá. Por eso es que los niños y los adolescentes decimos que no tienen un cerebro completamente desarrollado, sino hasta los 20, 25 años. Por eso es que ese frontal puede que no les funcione muy bien. ¿Alguien sabe para qué sirve el frontal? Cualquier cosa, a ver, ¿para qué? Tomar decisiones. ¿Cómo? Planificación, control de impulsos, o sea, conducta repetitiva, regulación emocional, en fin. Entonces acá empezamos a entender por qué nuestros niños y nuestros adolescentes pueden no calmar una pataleta, pero cálmate, cálmate, no tienen el mecanismo para apagarla, ¿sí? Por eso es que los abrazamos, estamos ahí al lado, esperamos, en fin, todas las técnicas asertivas que muchos hemos escuchado. Por eso es que es difícil para ellos discernir el riesgo. Por eso es que importa tanto la opinión de los pares y no de los padres. Hay toda una explicación de por qué el adolescente piensa y actúa de cierta manera. El problema es que ya se los voy a mostrar siguiente, que la adicción a las pantallas empeora el funcionamiento del frontal. O sea que es un frontal que ya está disfuncional porque todavía no ha madurado y encima las pantallas lo terminan de enfermar. Listo, siguiente. Y otra de las cosas que ocurre es que la superficie del cerebro le decimos la corteza y son los cuerpos de las neuronas. La profundidad del cerebro le decimos la sustancia blanca y son esos tubitos, los axones, ¿sí? Ya sabemos que las pantallas cambian las dos, la superficie y la profundidad, la sustancia gris y la sustancia blanca. Dentro de la sustancia blanca están los tractos. Y un tracto es una cosa que comunica una parte del cerebro con otra. Y una de las cosas que cambia son los tractos del lenguaje. ¿Y eso cómo se traduce? Que el niño puede tener un retraso en la adquisición y en el desarrollo del lenguaje cuando hay una exposición temprana a pantallas. Ahorita vamos a entenderlo cómo se da. ¿Listo? ¿Fácil de entender? Se puede recuperar una persona que es un poquito problema general de todo un restaurante. Esa parte frontal es difícil. 100%. Entonces, neuroplasticidad, ¿han escuchado ese término? La neuroplasticidad es intrínseca al ser humano. La neuroplasticidad no es solo de niños y adolescentes. Podemos crear nuevas conexiones neuronales a lo largo de nuestra vida. Podemos aprender y desaprender, ¿sí? Sino que es muy difícil hacerlo, ¿sí? Ahorita por eso vamos a entender algunas técnicas. ¿Y por qué será difícil? Porque es que la autopista neuronal que está creada ya por defecto es esa dopamina rápida. Entonces, ¿qué significa? Yo me levanto en la mañana y lo primero que pienso es en esa autopista, ¿sí? Entonces, lo que toca hacer es debilitar esa autopista y crear una autopista nueva a través de la neuroplasticidad. Y eso implica, como todo en neurociencias, tiempo, esfuerzo, frustración, en fin. Pero hay que hacerlo y hay que apoyarnos y pues, apoyar a nuestros niños y apoyarnos a nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, la respuesta es sí. Vamos bien, listo. Siguiente. Ahora, em, cuando les digo yo que disfunciona el frontal, ya entendemos entonces qué se puede observar. Es que los niños o los adolescentes o nosotros puede que no tengamos un filtro tan establecido de la información que es irrelevante, o sea que todo lo dejamos entrar. Se hace difícil entonces la gestión emocional. El frontal es el que se encarga de apagar la amígdala, esa relacionada con la supervivencia y con el estado de hiperalertamiento. O sea que si yo no tengo el frontal chévere, pues puede que esté en un estado de supervivencia continuo, ¿cierto? Un estado donde sea difícil regular mis emociones. Lo otro es esto que hablábamos de es difícil discernir el riesgo, que es chévere o que no es chévere, y esto que es la adaptación a los cambios. Ustedes han escuchado esto de la rigidez cognitiva, la flexibilidad cognitiva. Rigidez es que a mí me digan, vea, no vamos a poder hacer la reunión a las 8, sino que va a ser a las 10. Yo digo, no, no puede ser. ¿Es a las 8 o es a las 8? Eso es pura rigidez cognitiva. Espérate, seamos flexibles. ¿Qué fue lo que pasó? Dame la explicación y cambiamos la reunión, ¿cierto? Entonces, si el frontal no funciona, es difícil tener flexibilidad para los cambios, para adaptarme, ¿sí? Y lo otro que hablábamos ahorita, que es difícil inhibir conductas compulsivas, o sea, que yo termino agarrando el celular una y otra vez, listo, porque ese frontal no me frena, no tiene control inhibitorio. ¿Vamos claros? Muy bien, siguiente. Em, y por supuesto, esto que no les he mencionado hasta el momento y es la atención. La atención se puede alterar con el uso de pantallas. Y es que casi que a nosotros los neurólogos nos dicen, Mane, ¿qué efecto adverso tienen las pantallas? Y yo les voy a decir, le cambia la forma a los ojos de los niños y les empeora la atención, ¿sí?
Entonces, entender que ese frontal está relacionado con la atención, va a cambiar la atención también. Ya hablamos de la atención, ya hablamos del riesgo, hablamos del lenguaje, de la regulación de las emociones y todo por disfunción de ese frontal y de esos sistemas de recompensa. ¿Sí? Siguiente. Entonces, esto significa los niños que están viendo televisión todo el tiempo y vean que no se prenden estructuras en el cerebro relacionadas. Cuando estamos viendo televisión, el cerebro no se activa de la mejor manera, ¿cierto? Y cuando nos dedicamos a leer, se prende el frontal y se prende el temporal. ¿Eso cómo se traduce? Que la lectura, ese espacio tranquilo, ese espacio de mindfulness, activa el cerebro mucho más chévere en todos esos sitios que dijimos que estaban disfuncionando. ¿Listo? Por eso la importancia de fomentar esos espacios de lectura en conjunto con nuestros hijos. ¿Sí? Siguiente. Y acá también, imagínense que cuando yo me pongo a leer, se prende esta parte que es el área visual y se empiezan a conectar con otros puntos o nodos del cerebro mucho mejor. Acá es cuando yo no leo y el cerebro se prende, digamos que en otros puntos, en menos cantidad. Acá lo que les estoy diciendo es que literalmente la lectura aumenta la conectividad cerebral en sitios no solamente de la lectura, de la visión, no, de regulación emocional, de lenguaje. Es un cerebro que se conecta mucho mejor. Siguiente. Del sueño, sigue. Ese es probablemente uno de los temas que más me apasionan en neurociencias. ¿Ustedes han escuchado qué ocurre en el sueño? Antes pensábamos que era un estado pasivo, donde la gente caía. Ya sabemos que es francamente activo y que es muy necesario para el desarrollo. Ustedes no se han puesto a pensar por qué será que los niños y los adolescentes duermen tanto. Y si yo les dije que el cerebro no estaba maduro, ¿cierto? Ya toda la palabra. Pareciera ser que yo necesito dormir cuando mi cerebro aún no ha madurado. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la tercera edad? Empezamos a perder sueño. Entonces, si ven, es como que el cerebro está asociado a esa maduración cerebral, ¿sí? El cerebro y el sueño. Muy bien, por allá. Y punto anterior de las lecturas, Sí. lectura televisión, pero lectura en dispositivos no. Em, sí, entonces, ¿qué se puede decir? En estos días me hicieron la misma pregunta, que tiene el mismo efecto, no te sé responder, ¿sí? Porque pues que yo haya leído un estudio como vamos a hacerlo en un libro versus en un dispositivo digital, probablemente yo te diría que el libro 100%, ¿sí? Y hay explicaciones que ya vamos para allá. Por ejemplo, la simple liberación de melatonina. Cuando yo tengo un dispositivo, no libero de forma adecuada la melatonina por la luz intensa y azul, ¿sí? Versus el libro, ¿sí? Entonces, si me pones a escoger, probablemente diría libro. Así como les voy a decir, Vane, ¿qué prefieres? ¿Escribir en el celular, como el typing, o escribir a mano? Escribir a mano 100%, ¿cierto? Por activación de muchas más áreas del cerebro, incluyendo memoria. Cuando hablas del sueño en niños y adolescentes y digamos que eso ayuda al desarrollo de la corteza prefrontal, ¿cuál es la edad de ese adolescente? O sea, ¿cuál es el rango que uno puede decir? Porque hay veces que uno dice, ya será normal que duerma tanto, ¿y cuál es como el rango? Entonces, lo que hablábamos de la... Por no el rango en tiempo, sino el Sí. rango en edad. Te entiendo. Juventud temprana hasta los 20 o 25, ¿sí? Por neurodesarrollo, ¿sí? No por la ley ni nada de eso, ¿sí? Entonces yo te diría que pudiera aún esperarlo hasta esa edad, ¿sí? Que uno ya, Ahí no son muy dormilones, ya ¿cierto? tengo un hijo de 20 años y todavía duerme mucho, entonces ya digo, ¿ya es necesario o es que ya esperé? Sí, yo sé, sino que es un poco difícil, ¿cierto? Pero sí hay una explicación desde el cerebro por qué deben dormir, sino que sí hay unos que son más dormilones pues de lo normal, es bien. ¿Vamos claros hasta acá? Dale. Me encanta que estén tan interactivos. Me vuelvo con el tema de la lectura. Sí, Mi chiquito no lee, pero está de 5 años. sí, Le leemos sí, súper de libros. ah, Eso aplica, sí, pero también en su cerebro. 100%, Si ellos te escuchan y no le estás 100%. Ahorita te voy a hablar del lenguaje materno y la importancia que hay. Que mamá lea o el papá lea el libro. y Sí, otra preguntita respecto de la pantalla que ahorita hablabas, me devuelvo otro. sí, no pasa nada. Los abuelitos de mi niño no viven acá. Hacemos, él no ve pantalla, pues usualmente no ve televisión, pero hacemos videollamada. Entonces, ese es como su único acceso a la pantalla que tiene porque pues ellos lo quieren ver y él Sí. para que los pueda ver la cara. ¿Hay alguna afectación? Está avalado por la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y del Adolescente que hagan esas videollamadas, aún en menores de 18 meses.
¿sí? Porque sí, es como, y es que no estamos satanizando las pantallas, ¿cierto? Estamos diciendo que hay que tener una regulación, como todo, un equilibrio, ¿sí? Como todo en la vida. Entonces, siguiente, les estaba diciendo que el sueño es súper importante para muchas cosas. Ojo pues, uno, para poder crecer. Dos, para el sistema inmune. Tres, para la memoria. ¿Alguna vez se han puesto a pensar todo esto que están aprendiendo hoy, cómo se va a largo plazo, a que se grabe a largo plazo? Y pareciera ser que es en el sueño profundo, ¿cierto? Lo otro para lo que se necesita el sueño es para la neuroplasticidad, formación de nuevas conexiones en los centros de regulación emocional, para que la amígdala se calme y al día siguiente yo no me levante acelerado, sino que me levante cerquita a un cero, a un buen basal. O sea que el sueño tiene implicaciones en un montón de funciones, no solamente para descansar al sistema. Y por eso es que es importante dormir. El problema radica en lo que ocurre con nuestros dispositivos. Estamos procrastinando el sueño y a todos nos pasa. Nos ponemos a hacer scrolling y cuando nos damos cuenta, una hora pasó y es una hora menos de sueño. Estamos afectando entonces la calidad y la cantidad de sueño y por ende estamos perdiendo todos esos efectos súper chéveres que tiene el sueño sobre nuestro sistema. Voy a dar la palabra por acá y luego por allá, pero ¿qué es este montón de preguntas? Hola. Hola. Vale, a mí me gustaría que nos ampliaras un poquito el concepto de que el cerebro no reconoce lo que es real y lo que es imaginario, porque me parece una herramienta fabulosa cuando para nosotros como adultos, para calmarnos, pero también para entender que esto que tú dices podemos estar en un estado de supervivencia continuo porque la realidad que estamos viviendo es, por ejemplo, un videojuego o una película. Me encanta que lo digas. Entonces me Ujú. parece como fascinante esto que el cerebro no entiende que es verdad, que es real y que es imaginación. Sí. Ujú. Entonces, de hecho, esa es la base de la visualización. Por eso es que los neurólogos les hablamos de, usted piense o los entrenamos, por ejemplo, a los deportistas, ¿cierto? Piense todo con lujo de detalles para que el cerebro casi que interprete como si esa situación estuviera ocurriendo en el tiempo real, ¿sí? O sea que la visualización puede ser positiva y negativa. Uno. Y dos, por eso es que es tan importante el acompañamiento de nosotros los padres cuando ellos están viendo las pantallas, pues porque pueden malinterpretar la realidad que les están vendiendo, porque para ellos termina siendo la realidad, ¿cierto? Entonces son esos dos lados, ¿sí? Pero sí, 100%. En la visualización mi cerebro se activa tal cual como si estuviera ocurriendo, ¿sí? Muy bien. Y por allá levantaron la mano, pero no sé, acá. Ahora que hablas del sueño, el tema del scrolling antes de dormir, Sí, ¿cuánto es la recomendación, sí. por ejemplo, para que el cerebro sea pasivo y pueda entrar en Sí, hay algunas de las cositas que ahorita vamos a ver, pero les voy a decir algo muy importante. La hora previa a dormirme y la hora luego de dormir es súper importante para el inconsciente, ¿sí? Muy importante. Es decir, que por ahí entra un montón de información y esa información determina lo que vaya a pasar en mi día o determina lo que yo vaya a soñar, ¿cierto? Entonces la respuesta es ojalá no una hora antes de acostarme, para todos, niños, adolescentes, adultos. ¿Sí? También una hora al menos después. ¿Sí? Esa una hora, ojalá para todo, ¿cierto? Como que cuidar el templo una hora antes de acostarme y una hora después. Y cuidar el templo significa que nota levantarme y tomar una aromática, que nota levantarme y escuchar sonidos binaurales, que nota levantarme a saludar a mi familia y abrazarla, ¿sí? Listo, seguimos. Muy bien. Por acá, siguiente. Estudios que muestran que estamos durmiendo al menos una hora menos versus a inicios de 1900, ¿cierto? Yo creo que mucho más. Yo he visto pacientes míos que hasta las 3 de la mañana se quedan, inclusive se levantan al día siguiente jugando videojuegos, ausencia de necesidad de sueño. Em, Acá viene lo de la melatonina que me preguntaron de si en el dispositivo digital o no. Entonces resulta que, ¿por qué será que el sueño se nos está afectando? Y es que están desplazando, por ejemplo, actividades físicas que normalmente ayudan a modular ese sueño. Por ejemplo, dejo de hacer ejercicio y me la paso en los videojuegos, ¿sí? Y eso hace que el sueño no sea el mejor. Lo segundo es esto, el influjo de la luz brillante y de la luz azul que desprenden los dispositivos. Literalmente lo que hace es que la melatonina no se libere bien. Y la melatonina es un inductor de sueño. ¿Alguien ha escuchado el término de cronodisrupción? Entonces, la idea es hacer actividades siguiendo mi reloj biológico o mi ciclo circadiano. Eso en cristiano, yo debo desayunar, almorzar y cenar cuando está el sol.
¿cierto? Y debo estar activa mientras que está el sol, pero en teoría llega la noche y yo ya debería dejar de comer y debería calmar mi sistema a dormir. Cuando yo empiezo a alterar esa liberación de melatonina, se aumenta la cronodisrupción. Mi reloj biológico dice, pero espérate, está de día, está de noche, vamos a estar despiertos o vamos a estar dormidos. Y la cronodisrupción es una de las bases de muchas enfermedades, ¿sí? Porque aumenta la inflamación en el cuerpo. Acá lo que les estoy diciendo es que las pantallas, una de las cosas que está haciendo es aumentar la inflamación. Y ahorita vamos a entender efectos en relación con ese aumento de inflamación, obesidad, hipertensión, ¿cierto? Clarísimo, por allá vi, no. Estamos claros con eso de la cronodirrupción. Ese estuvo chévere, ¿cierto? Porque aplica para todos nosotros y no necesariamente con pantallas. Alimentación y sueño guiados por el sol y la luna. Sí. Sí, probablemente si tú me pones a escoger sería ese orden, ¿no? El papel, Kindle y iPad, ¿sí? Que yo haya leído un estudio como Kindle versus papel, la respuesta es no, no sé, ¿sí? Pero pues digamos que se da cuenta uno cuando lee en Kindle versus cuando leemos en el iPad, o al menos a mí me pasa, ¿cierto? Es como que el desgaste visual, el enrojecimiento de los ojos, todo es diferente, el desgaste cognitivo, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que nos estamos acostando más tarde, nos estamos levantando más temprano. De hecho, esta semana tuve un paciente que se levantaba a las 3 de la mañana a jugar, ¿sí? Y a veces no había control porque estaba en la habitación el celular y pues la mamá no se daba cuenta de eso, ¿cierto? Entonces, entender que esa dopamina rápida sabe muy buena, mucho más buena que el sueño, entonces inclusive me levanto más temprano. No solamente es que me acueste más tarde. Y de hecho, esto de procrastinación del sueño ya es un diagnóstico para nosotros, ¿sí? Para que sepan, dejo para después el sueño, entendiendo que es una tarea que tengo que hacer, pero que no la hago, ¿sí? Em, También hay resistencia al tiempo en cama, y acá vengo a explicar ciertos daticos. Ya les hablé de la cronodisrupción, ya les hablé de ese simpático y esto que es el vínculo emocional. Cuando hay algo que me enganche emocionalmente, pues yo me quiero quedar ahí. Entonces, para todos, si hay una persona que me parezca más interesante, si hay algo en esta relación entre los adolescentes, alguna situación de conflicto, eso va a ser un enganche hacia la pantalla, ¿cierto? Entonces, casi que quiero estar más tiempo ahí, ¿cierto? El vínculo emocional importa para la generación del hábito, sea positivo o negativo, ¿sí? Siguiente. Entonces, esto que les decía se ve un poquito oscuro, pero se van a imaginar que el sueño es terapia para el cerebro. Eso significa que esta es una persona que duerme normal y esta es la amígdala, la que está señalada en verde. Si ustedes ven, la amígdala está apagadita, está tranquila, ¿cierto? Es un estudio de resonancia funcional. Si yo no duermo bien, ¿cómo se levanta la amígdala al día siguiente? Prendida. Entonces es, ¿cómo hago para apagar mis propios incendios? ¿Cómo hago para apagar el estado de supervivencia? ¿Cómo hago para apagar esa amígdala? Y una de las posibles explicaciones o soluciones es dormir bien. Entonces la ausencia de sueño lo único que hace es perpetuar ese estado de mala gestión emocional y de irritabilidad. Listo, siguiente. ¿Y cuántos se levantan en la noche precisamente por ese celular? Entonces no solamente es que retrase el inicio del sueño, me levante más temprano, sino que me levanto varias veces en la noche. Se llama insomnio de mantenimiento y no es porque mi cuerpo no quiera dormir, sino porque está pendiente de las notificaciones. Hasta el 20% de los adolescentes reportan que se levantan una y otra vez por las notificaciones en su celular. Por eso una de las recomendaciones que vamos a hacer ahorita es ese activar el modo no molestar en la noche, ¿sí? Enseñarle a nuestros hijos eso. Siguiente. Dale. Em, Resulta que cuando nos vamos a levantar en la mañana, hacemos picos de cortisol. El cuerpo dice, vamos es a despertarnos y hace el pico de cortisol. Como yo ya les he dicho que cuando estamos expuestos a las pantallas hay una mala activación de ese sistema de estrés y es como crónicamente activado, pues una de las cosas que se ve es que no se dan esos picos de cortisol, ¿sí? Entonces realmente hay una alteración de todo ese sistema de estrés en el cuerpo en relación con esa adicción a las pantallas. Listo. Siguiente. Dale. Nanas y Vane, pero yo conozco niños que hablan muy bien porque las pantallas le enseñan. ¿Ustedes no han visto? Que hablan como raro y todo.
Ya, ¿por qué estás hablando así? A mí me ha tocado con mis hijos, me ha tocado, ok. Entonces, esto del lenguaje es que puede tener efectos positivos o negativos. Positivos, ¿cuáles serían? Por ejemplo, si son estos programas superdidácticos, educativos, que lo que hacen es expandir ese vocabulario, ¿sí? Pero hay efectos que son negativos, y es que los muñequitos hablan diferente. Entonces ellos empiezan a tener una cadencia diferente, ¿cierto? Entonces puede alterar la forma en la que habla el niño. Algunos pueden limitarle el lenguaje o la adquisición de vocabulario. O sea que el lenguaje pudiera verse afectado o no en relación con el uso de pantalla según el uso que le demos, el contenido que observen. ¿Listo? Y ya está súper estudiado. em, También los estudios muestran que puede que los niños no sepan nominar es colocarle nombre al objeto o a la persona tan rápidamente, ¿sí? En relación con las pantallas. Siguiente. Y esto que sí o sí les ruego, y yo trabajo sobre esto, y es que los niños no están para ver contenido de adultos, porque es un contenido ruidoso, porque es un contenido explícito, porque está lleno de información que no tienen por qué recibir a los niños, ¿de acuerdo? Entonces, la invitación es a que si van a ver algo, que sea contenido para la edad de ellos. Y acá es cuando les iba a responder lo del idioma materno. ¿Te acuerdas que te dije? Es que nosotros hablamos de cierta manera a nuestros hijos. Hacemos esas pausas y esa modulación, ¿cierto? Para enseñarles. El lenguaje a ellos les entra a través de nosotros. La narrativa interna les entra a través de nosotros. Entonces en los muñequitos puede que se pierda eso, porque hablan diferente, porque no tienen las pausas de conversación, donde hay una persona que emite y otro que es un receptor, sino que es un flujo continuo. Entonces esa orden del lenguaje que se aprende gracias a mamá se puede perder si el niño está expuesto a pantallas como su fuente de esa narrativa interna. Y soy demasiado. ¿Sí? Tú hablas de unos rangos de edad para exponernos a ciertos tipos de contenido. Sí. Sin embargo, y tú dices mayores de tal año, pero uno ya ve ahora lo que venden como contenido infantil, que uno lo va a mirar para uno y ¿Te resuena? a mí, Sí, sí. esto realmente no es infantil. Entonces ahí, ¿cómo diferenciar claramente ese límite? Sí. Porque tú hablabas ahorita, los cuentos de las manos Grimm, y uno ve esos cuentos versus las películas hoy Sí. infantiles, Sí. la edición, la fotografía, la parte miedosa no es Te entiendo perfectamente. Entonces, acá es el rol de nosotros para limitar ese acceso. De yo me doy cuenta lo que están vendiendo y tengo dos opciones: explicar que esa no es la realidad, o dos, limitar el consumo de eso. Yo hago eso con mis niños, porque claramente yo les digo, eso no sirve para nada. Y yo no los quiero llenar de culpas ni me quiero llenar de culpas, ¿sí? Porque es que a veces no nos da, ¿sí? Pero que gran parte del tiempo intentemos hacer esas estrategias de control parental. Si no podemos estar nosotros, pues, por ejemplo, en YouTube, ustedes han visto que tiene parte para niños y parte para adultos. Yo uso eso, ¿cierto? Y los muñequitos que están ahí, si eso es súper filtro, pues, ¿sí? Entonces, intentar estar al lado y si no puedo estar, estrategias de control, ¿sí? Yo te di una pregunta ya que mencionas la de control parental, porque esta semana, chistosamente, mi hija tiene 14 años, va a cumplir 15, y me dice, ya va a cumplir 15 años, ¿cuándo me vas a citar el control parental? En ese sentido, yo he sido súper estricta. Ella en las noches siempre me lleva el computador y el celular para mi cuarto. Le tengo el límite, reviso qué, bueno, etcétera, todo lo que me de control parental. Y me cuestionó, me hizo pensar. Y entonces lo que yo le respondí fue, pues vamos poco a poco. Yo pensaría que cuando termines el colegio, pero poco a poco, a medida que vayas aprendiendo, pues yo voy soltando como ¿cierto? Como la cuenta. El control estricto, sí. Pero quería preguntar, pues, como él, o como, ¿qué recomendación das con respecto a eso? Cuando ya tenemos hijos en estas edades, ¿en qué momento empezaban como o ir tanteando? Porque para mí también es como el prueba y error, juntear en ella, pero también yo le decía, hija, imagínate si esto es adictivo para mí, ahora para ti. Sí. Entonces, En teoría, la literatura dice que ese deberíamos suena muy pesado, se podría ser un poco más permisivo después de los 13 años, ¿sí? Va. Em, Pero a veces le Horrible, así como horrible. colegio. Nosotros siempre estamos hablando de ese cuidado
de los septenios, ¿cierto? Y cuando decimos soltar, soltar no es dejar de acompañar o dejar de decir, es que estoy cansado. Un niño de 10, de 9, 12, 13, hasta los que tenemos de 18, ¿cierto? Sí. Es decir, acompañar, no dejar de acompañar en ningún momento, porque cuando estamos diciendo a qué edad le retiro o el control parental, y estamos diciendo a qué edad lo debo de dejar solo. Todavía ellos no tienen esas funciones ejecutivas y estamos todo el tiempo acá en el colegio diciendo, acompañen, acompañen, no los dejemos solos. Entonces es tener esa conciencia de eso nos requiere durante toda la vida. Y ahora con lo de las pantallas, Con mayor que razón. estamos hoy acá. Entonces, para responderte la pregunta, yo nunca soltaría la cuerda completamente, nunca, ¿sí? Y al cerebro no le gusta eso, ¿sí? Em, si hay algo que modula el cerebro cuando está en desarrollo, son los límites, mi cielo. Los límites son necesarios, porque en ausencia de límites los niños y los adolescentes se pierden, y eso ya está estudiado, ¿sí? Entonces, lo que has venido haciendo probablemente sea una cosa muy bella, y es acompañar e ir soltando de manera gradual. Y si va soltando y la pita cuando esté más sueltica, se siente como que hay una respuesta que no es chévere, que es una respuesta adversa, o volver a agarrar, ¿sí? Yo siempre le digo, ¿sabes qué? Que yo firme un contrato de por vida, ¿sí? Efectivamente, hasta que ellos tengan, si Dios me lo permite, ellos sean, no sé, 60 años, ahí voy a estar. Precisamente, no con los mismos límites, sino para entender que tenemos que apoyarlos a lo largo de todos esos hitos del desarrollo, ¿sí? Chévere, muy bien. Por acá, sí. Ujú. Está difícil, ¿sabes? Porque siento que depende del adolescente. Hay algunos que son súper asertivos y yo tengo pacientes muy pequeños y me dicen, "No, a mí no me interesa eso", pero sé que la mayoría no son así, ¿sí? Em, una de las cosas por las que yo empezaría es que claramente yo no tengo por qué seguir el cauce de los otros. Yo le digo a mis hijos que la diferencia siempre hace la diferencia. Eso siempre se lo repito desde chiquitos y ojalá ustedes también aprovechen. Yo no tengo por qué ser parte del molde social. Y de hecho, fortalecer ese pensamiento divergente desde temprana edad puede ayudarnos a que más adelante no quieran hacer lo mismo que el resto. Mis hijos, de hecho, en este instante ya dicen, estos hacen esto, pero yo no quiero hacer esto, ¿sí? Entonces, desde temprana edad, porque si yo voy a hablar de pensamiento divergente cuando ya tienen 18, me van a decir, mamá, por favor, ¿cierto? Entonces, si es el caso, desde ahora empezar a decirles eso. Ser diferente hace la diferencia. Yo no tengo por qué seguir lo mismo que hace el resto. Este mundo está hecho como de un neuromolde. Todos pensamos y actuamos de la misma manera. Ese todos, pues, así del 94%, el 96%, eso ya está estudiado. Entonces, enseñarles que podemos estar parte por fuera de ese molde, sin desconocer que van a usar las redes sociales en el momento, que se necesita el WhatsApp, que necesita el correo electrónico, sí, pero que esa no puede ser el core o el centro de su vida, ¿sí? Y se eso necesita más de una conversación. Eso es como de estar ahí, estar ahí, estar ahí, y no exclusivamente a los 18, sino desde siempre, desde ya, ¿sí? Yo puedo complementar de pronto la respuesta. Todos acá haciendo catarsis. Yo dije, yo hice. Siguiente. Esto del TDAH, han escuchado el término, ¿cierto? Cada vez más, déficit de atención e hiperactividad, los celulares aumentan la alteración atencional, que les va muy bien. Los celulares aumentan la impulsividad, los celulares aumentan la hiperactividad. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un niño con TDAH, entre menos pantallas mejor. Y de hecho, el circuito se activa. Son niños que usan más pantallas, ¿cierto? Y entonces, como usan más pantallas, aumenta más todo el déficit asociado al TDAH, ¿sí? Entonces, entender que la parte cognitiva cambia y más cuando yo tengo una predisposición. Siguiente, ¿te puedes hacer? Siguiente. Y esto que para mí es esencial. Así como les dije yo que hay que abrirnos a nuestra vulnerabilidad, hay que hablar de depresión e ideación suicida asociada a los dispositivos, ¿sí? Siguiente. No necesariamente me tienen que levantar la mano. Yo siempre digo en mis charlas, ¿quién tiene depresión? Tranquilos, hay que hablar. Em, es saber que es una enfermedad altamente frecuente, ¿sí? Que todos podemos pasar por ahí en algún momento de la vida y que especialmente las redes sociales lo que hacen es promover esos patrones o esos estándares irreales, donde yo voy a aumentar la envidia, voy a aumentar la culpa, voy a aumentar la comparación, ¿sí?
Yo siempre les enseño a mis pacientes que si nos hemos de comparar, que sea con mi yo del pasado, para entender todo lo que he crecido, todo lo que he vivido y todo lo que he superado, pero no con ese estándar irreal de otro, que es ese yo proyectado que ya lo hemos mencionado. Lastimosamente eso es lo que hacemos ahora, nos metemos en este circuito y ese circuito, créanme que no es chévere, para nada chévere, no solamente para nosotros, sino especialmente no es chévere para los niños y los adolescentes, ¿sí? Claro. Viendo uno las redes sociales, es doble. Y lo digo es porque alrededor de mi vida con familiares, una niña que tenía todas las posibilidades, o tiene todas las posibilidades de amor, de todas las cosas, hablando del suicidio, o sea, se suicidó. Sino que es que estar no garantiza que la otra persona no tenga una condición que es neurobiológica. Es decir, yo puedo tener en mis genes, no solamente es por la falta de acompañamiento que surge la depresión, ¿sí? Mira que yo puedo estar acompañado usando muchas pantallas y comparándome todo el tiempo y bajando mi estándar, autoestima en el suelo, en fin, ¿cierto? Pero también puedo tener una condición genética donde varios en mi familia depresión y pues yo nací con esa condición o esa predisposición, ¿sí? Para que tampoco nos llenemos de culpas, que esa es otra culpa clásica, de lo hice todo y ella terminó haciendo esto. Algo que ocurre en los adolescentes y es la impulsividad, esa que, digamos, pasa algo grave, para ellos grave, ¿cierto? Para ese momento de mi vida grave, y yo lo que hago es, no tengo otra solución y ahí es cuando llegan los suicidios por impulsividad, ¿sí? Entonces acá lo que les estoy diciendo es, yo ya sé que las pantallas aumentan, Nita, muchas veces. Las pantallas aumentan la impulsividad, ya lo acabamos de ver en TDAH, ¿cierto? Y esa impulsividad per se ya está, pues porque ese prefrontal no está maduro, saber que tienen más riesgo de actuar desde la impulsividad a esta edad, ¿sí? Incluyendo eso, conductas donde se autolesionan, no necesariamente que terminan en suicidio. Les estoy hablando del cutting como una estrategia de regulación emocional, ¿sí? Es que saben que les digo yo a los pacientes y está escrito dentro de por qué se hacen cutting, que es que a veces el dolor del alma pesa mucho más que el dolor del soma. ¿Qué es? Cutting que se cortan. ¿Tú has visto, mi? Entonces, es entender eso, ¿sí? A veces es más fácil que me duela la piel a que me siga doliendo el alma, ¿no? ¿Sí? ¿Me iban a hacer una pregunta? Ujú. Ángela primero levantó la mano. Ok. Tú hablaste de la genética y Sí. la epigenética aquí, ¿cómo juega? La epigenética juega en todas las condiciones. Epigenética significa yo tengo unos genes con los que nací gracias a la unión de mis padres y las generaciones previas. La epigenética es yo cómo hago para modular la expresión de esos genes y eso significa que las enfermedades no afloren, ¿sí? O que me superpotencie, porque también puedo tener un gen muy chévere y que la epigenética me lo fortalezca, ¿sí? Entonces, las pantallas es epigenética, el ambiente que está modificando una predisposición. Puedo traer muy buenos genes, pero las pantallas me destruyen esos buenos genes, ¿sí? Así con cada cosa, el ejercicio, la alimentación, todo eso es epigenética, ¿sí? Chévere, muy bien. Puedes tener, o sea, a mí me parece muy especial que uno tenga dos hijos que salieron del mismo vientre Súper diferentes. y los ves sean totalmente diferentes. Sí, sí. Entonces ahí es donde también para complementarlo de la pregunta Del- la crianza de la chica que tenía todo el amor, tenía el acompañamiento de los y padres. recibieron la misma crianza. Exacto, y de pronto ella tuvo un intento de suicidio, pero lo que pasa es que de pronto yo no entiendo pues mucho eso, pero que no produce la misma serotonina, o yo no sé qué, bueno, sabes esa sustancia, Sí. pues no produce los mismos niveles de cortisol que la otra, en fin, Sí. eso pues tiene una explicación, o sea, Tiene una súper explicación. Ojo, aún en gemelos monocigóticos, que eso es, salieron de la misma bolsita con la misma placenta, son distintos y tienen la misma carga genética. Y ahí es cuando uno dice, no son solo los genes, la epigenética influye un montón. Y no solamente la crianza, sino todo lo que yo vivo a lo largo de mi vida. Eh, Acá estamos viendo, en la última parte es más tristeza, más soledad, más aislamiento, y eso me lleva a refugiarme de alguna manera en algo, y el refugio termina siendo las pantallas, y vuelve el ciclo, ¿cierto? Lo mismo que hablamos con la atención. Termino generando más enfermedad porque uso más pantallas. ¿Sí? Todos nos interesa cómo se afecta el desempeño académico, y es que tengo menos tiempo para el estudio.
en relación con ese estar online todo el tiempo. Tengo menos concentración en lo que sí tengo que hacer, es decir, termino procrastinando lo que efectivamente era necesario. Estoy leyendo menos libros y ya tenemos en cuenta al menos 2 estudios que nos muestran cómo impacta esa lectura sobre el cerebro. Si yo no progreso en el estudio, pues termino refugiándome en alguna cosa y esa cosa puede ser las pantallas, tal cual como hablamos en depresión y en TDAH, y aumento más el estrés, ese estrés que ya está basal, y es porque no estoy logrando la academia que quiero, ¿cierto? Siguiente. Y esto es lo que yo les decía de esa cronodisrupción y esa inflamación todo el tiempo en el cuerpo. Mi sistema cardiovascular también termina impactado en relación con el uso o la adicción de las pantallas. Entonces, sedentarismo, más riesgo de pues hay sedentarismo, más riesgo de obesidad, no solamente por sedentarismo se da la obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, eso sí que lo veo yo en consulta, ¿cierto? De yo tengo una mala relación con el concepto del peso, yo tengo una mala relación con mi cuerpo, yo veo defectos donde no los hay precisamente por los estándares con los que nos estamos comparando, más riesgo de hipertensión y disminución del HDL. El HDL en cristiano es el colesterol bueno, ¿sí? Y tiene todo que ver, ¿sí? No es solamente como por el sedentarismo. Siguiente. Y esto, la ortopedia, ¿cómo cambia la posición con las pantallas? Claramente cambia. Tiramos la cabeza hacia adelante, nuestros dedos todo el tiempo están en movimiento, levantamos nuestros brazos, ¿cierto? Entonces ya hay estudios que nos muestran cómo cambia la postura. Y yo les voy a decir algo, y lo decía en la reunión inicial, nosotros crecimos con la pinza, estamos olvidando la pinza, ¿sí? Y probablemente nuestro cerebro se va a modificar con esa ausencia de pinza continua, ¿sí? Y eso de la modificación es que el cerebro tiene una cosa muy hermosa que se llama el homúnculo. La cara está en un lado, la lengua está en un lado, el sistema digestivo está en un lado. ¿Se acuerdan de eso? El homúnculo motor, por ahí los médicos. Entonces yo creo que eso se va a modificar, porque ya el dedito gordo va a tener una representación enorme, porque lo usamos todo el tiempo, ¿cierto? Em, y también ya hay estudios que muestran cómo se aumenta el dolor en las personas con adicción a las pantallas, cómo baja la fuerza muscular en las personas y cómo se baja inclusive la densidad mineral ósea. ¿Eso qué significa? Riesgo, por ejemplo, de osteopenia, que es el desgaste de los huesos en relación con eso. Estoy quietecita mirando la pantalla todo el tiempo. O sea, es toda una adaptación del sistema que trasciende las fronteras del cerebro. Es decir, todo mi cuerpo se afecta en relación con esa adicción. Listo. Siguiente. Entonces, ahora sí vamos con las recomendaciones. Vamos a ver qué tal. Vamos bien. Entonces, esto es lo que les decía de la academia. ¿Se acuerdan la pregunta que me dijeron? Vane, hace videollamadas. Entonces, lo que dice la academia es lo siguiente. Si ustedes ven ahorita, arriba les pongo 2, 3 horas al día, pero depende de la edad. En menores de 18 meses, exclusivamente, si van a hacer una videollamada con un familiar. Después, ustedes me dijeron que tenían desde 18 meses acá, ¿cierto? Por eso tenía el punto de corte. De 18 a 24 meses, es decir, la lactancia tardía, 1 hora o menos, y contenido educativo exclusivamente. Después de 2 a 5 años, mis hijos, en teoría, entre semana, 1 hora o menos, y el fin de semana hasta 3 horas. Y también potenciar el contenido educativo, y en niños de 6 a 15 años, menos de 2 horas, ¿sí? Vean que el promedio es más o menos 2 horas. En los niños más chiquiticos, menos, ¿sí? Y yo sé que por ahí pasamos mucho, ¿sí? ¿O no? ¿O me equivoco? Muy bien. Siguiente. Entonces, acá empezamos con algunas. Uno, ¿sí? ¿Esa proporción es en la semana o el día? Al día. Sí, no, a la semana todos perdimos. O sea, o sea, pero no, ese es al día. Sí, es que, sí, sí. El te arriba enseguida. Sí, sí, yo sé, mi cielo. No, es que si vos me decís cómo proyectas un mundo ideal, yo te puedo decir muchas cosas, pero es complejo en este momento decir 1 hora a la semana para los niños, porque ¿saben qué siento yo? Que implicaría mucho esfuerzo de parte de nosotros, los padres. Y yo la doy toda en mi maternidad, la doy toda, pero a veces es muy difícil, ¿sí? Muy. Listo. Entonces, uno, desactivar notificaciones. Y ya sabemos, eso es para calmar el sistema nervioso simpático, ¿sí? Para activar o desactivar ese FOMO que hablamos al inicio, ¿cierto? Para que la persona se vaya calmando. Dos, no celular en la habitación. Eso que haces, me lo entregas, ¿sí? Y nosotros mismos, inclusive, ojalá hubiera un espacio en casa como para la tecnología, ¿sí? Y que no ingrese a la habitación. Tres, escala de grises, ¿la conocen?
en las redes sociales les he hecho videos alrededor de eso. Si quieren, busquen en ajustes y hay una que se llama escala de grises. ¿Y qué significa eso? Una de las cosas que aumenta la adicción a esa dopamina rápida es que nos muestran un montón de colores al tiempo y que hacen destellos, que haces como si fuera un strober, ¿sí? Entonces, una de las cosas que empleamos en adicción a las pantallas es cambiar a filtro escala de grises, entonces se ve todo gris. Y créanme que se van a aburrir. Y dice, pues como que no se ve nada, ¿sí? Entonces, para que lo busquen, escala de grises, se puede con los chicos también. Lo siguiente es lo de las pantallas que lo hemos hablado del inconsciente, 1 hora pre y 1 hora post, que lo dijimos al inicio. Siguiente, esto que ojalá, si vamos a comer, acá no deben haber pantallas. Si vamos a salir en familia, que haya un cajoncito para colocar el celular, ¿cierto? Intentar desanclar las pantallas de nuestra vida en familia. Em, Esto de la separación física, si se puede, ¿cierto? Esas son recomendaciones que están en la literatura. No necesariamente todas aplican, no necesariamente todas me van a servir. Es, por ejemplo, que ellos tengan un dispositivo para hacer tareas y un dispositivo para jugar, precisamente intentando modular eso de la multipantalla, para que no se metan a jugar y después en teoría estudiar. No, una cosa es que si vas a jugar, otra cosa es si vas a estudiar. Eso me suena como una recomendación muy costosa. La siguiente, la de control parental, como habíamos dicho ahorita, fomentar esas conexiones reales, esas que sí liberan la endorfina, la serotonina, la oxitocina, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita de acá estoy con mi amigo de la infancia, ¿cierto? Y probablemente muchos tenemos amigos de la infancia, esos con los que estábamos todo el tiempo, que eso es lo que necesitamos para crear verdaderas relaciones. Por eso es que los amigos de la infancia perduran hasta grandes. Es una de las explicaciones, porque todo el tiempo nos la pasábamos con ellos así, en físico, cerquita, y se crea una conexión grande asociada a esa realidad física, ¿sí? Siguiente. Esto, y es que nosotros estemos presentes cuando ellos están viendo las pantallas, prestando la atención al tipo de contenido que ven, explicando los momentos en donde hay una distancia de la realidad y donde evitamos el contenido para adultos. Vean que ya vamos entendiendo muchas cosas, ¿cierto? Siguiente. Donde esto me encantó, como que la pantalla no sea como el chupo, como el pacifier, ¿cierto? Es que así lo hacemos, y yo sé, ¿cierto? Simplemente identificar que lo hice, si lo hice, no me voy a cargar de culpa, pero no lo voy a seguir haciendo, ¿sí? Es como dicen algunos autores, que errores cuando se hace no la primera vez, sino cuando se sigue repitiendo, cuando yo ya sé que eso no es lo indicado, pero yo lo sigo haciendo, ¿sí? Entonces, que la pantalla no sea el chupo, que la pantalla no sea la niñera, que la pantalla no sea la forma de apagar la pataleta. Las pataletas se apagan con pantallas, claro, pero no se apagan de la mejor manera. Yo no le enseñé a regular las emociones, simplemente la calmé para yo estar más tranquila, ¿sí? Em, Esto de la seguridad online me parece un poco complejo, ¿saben? Pero bueno, hay que decirle a los niños desde temprana edad que no todo lo que hay es real y que por supuesto hay personas que no tienen la mejor intención, ¿sí? De cuidar nuestras partes, de cuidar las fotos que enviamos, que mostramos, que compartimos, ¿cierto? Como empezar a enseñar desde temprana edad el filtro que tenemos que hacer con esa realidad que estamos mostrando a la gente. Eh, y lo que les decía a los 13 años, ¿se acuerdan? Que ahorita me lo preguntaron, en la literatura está escrito, ojalá nada de celulares, al menos hasta los 13 años, ¿sí? Y yo sé que eso pues no es para todas las personas, pero bueno, que en la infancia temprana no tengan celular, ¿sí? Siguiente, dormir mejor, y es que ya sabemos para qué sirve el sueño, tiene un montón de implicaciones. Espacios de no pantallas, ¿sí? Donde se fomentan los hobbies o estas formas reales de conectar con nuestro espacio físico. Los filtros, ¿han escuchado eso? Los filtros azules. Entonces, colocarle a la pantalla, pueden googlear, filtros azules en el computador, filtros azules en mis gafitas, precisamente para que esa melatonina se libere de manera adecuada y para que se evite esa cronodisrupción que dijimos que no era para nada chévere para nuestro cuerpo. Y esto me encanta, el último. Recuerden que las pantallas constituyen refugios para el otro. Cuando tengo depresión, refugios cuando hay un conflicto familiar. Entonces yo digo, yo me quiero alejar de esta realidad y me meto en la otra realidad, ¿sí? Entonces quizás si hay un conflicto en familia, pues termina siendo la prioridad trabajar sobre ese conflicto, más allá de que se refugien en la pantalla. Siguiente. Claro, Eso de ahorita de conflictos familiares, sí.
también el conflicto personal del adulto. Sí. Cuando no lo maneja, cuando no se trabaja su estado interior, sus emociones, de pronto para aislarse del niño y no contaminarlo, también lo está llevando a que vea más pantallas. Entonces, ¿qué tan importante es que el adulto no esté roto? Ujú. Porque niños rotos. Sí, sí. De mis es que la crianza empieza por uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que sanar o qué tengo que detener para no perpetuar un patrón? ¿Sí? Entonces, si me decís, Vane, hay que trabajar sobre el niño, el adulto roto, que es un niño roto, la respuesta es sí. Y debería ser una prioridad desde el momento cero en la crianza, a lo largo de toda la crianza, porque muchas veces ellos terminan siendo el reflejo que nos hace entender cuál fue la situación dolorosa o el trauma o sobre qué tengo que trabajar. Entonces, a lo largo de la vida, la creencia es como que acabamos de la mano. Yo no voy adelante tuyo, yo estoy acá al lado. Y entre los dos nos vamos formando y vamos sanando, ¿sí? 100%, ¿sí? Pues sí. Voy a seguir y ya les doy el espacio de preguntas. Entonces, ojalá no videojuegos violentos o rápidos, precisamente como con ese estado de estrés persistente. Acá el primer punto es muy importante, porque si ellos están usando 3 horas al día y yo quiero empezar a disminuir, les ruego que no pasen de 3 a 0, ¿sí? Porque el cerebro no funciona así bien. ¿Eso qué significa? Si yo le voy a pedir un cambio al cerebro, se lo pido de manera gradual. Los pequeños peldaños son más fáciles para el cerebro. Es como cuando vamos a empezar a hacer ejercicio. Yo no voy a ir hoy 3 horas, no, voy hoy 20 minutos para que se vea alcanzable para el cerebro. Los hábitos se instauran de manera gradual y no bajo de 100 a 0. ¿Listo? Y lo siguiente, esto de los búnkers digitales me encanta. Es qué pasa si cuando estoy en un ascensor no uso el celular. ¿Qué pasa si cuando voy en el transporte público digo, no, yo voy a mirar los árboles y voy a mirar la arquitectura de mi ciudad? ¿Qué pasa si cuando voy a ir al baño no meto mi celular, ¿cierto? Lo aplicamos para nosotros y para nuestros hijos también, irles enseñando de manera gradual. Yo creo profundamente en el poder de lo que yo muestro, cómo se refleja en el cerebro de los niños, ¿cierto? Ellos son lo que aprenden a hacer y a hacer, ¿sí? Siguiente. Esto que hablamos de los ayunos, acá están dos opciones. Uno, un ayuno de dopamina que es abstinencia total. Este fin de semana no vamos a tocar pantallas, ¿sí? Es como de 100 a 0, pero es fin de semana, no estoy hablando de un montón de días. Y el segundo, que son esos tecnoayunos, es días de solo mensajería, días de solo voz, fin de semana donde no vamos a hacer scrolling, estoy hablando para los adultos también. Es decir, yo no voy a seguir el algoritmo, sino que yo voy a decidir qué contenido voy a ver, YouTube, el tema, y escojo cuál es. Y estos retos donde me encanta, por ejemplo, para el colegio, ya les voy a mostrar, sin internet, vamos a usar cámaras analógicas y vamos a tomar foto de no sé qué, ¿sí? Entonces, ¿dónde me devuelvo a tecnología tradicional? ¿Sí? Siguiente. Esto, miren que al cerebro no le gustan los vacíos, ojo con eso, así como les dije que le interesan los pequeños peldaños y no bajarme de 100 a 0, también esto, y es sustitución sensorial. Y eso en cristiano significa, al cerebro no le gusta el vacío, le gusta que le reemplacen una cosa por la otra, para que no sienta la ausencia. Entonces voy a cambiar el estímulo sensorial. Y eso en cristiano es listo, cuando estemos caminando, no vamos a estar pegados de la pantalla, pero vamos a tener un podcast o un audiolibro, ¿sí? Hay un reemplazo, hay una ausencia de vacío. Dos, para los momentos donde estamos en silencio, vamos a colocar aromaterapia y vamos a conversar. Tres, las texturas. ¿Han visto la arena que es la cinética? Es deliciosa, ¿cierto? Para los adultos inclusive, para los niños también. Entonces, en vez de coger el celular, me pego en la arena cinética, ¿sí? Entonces es como reemplazar ese aburrimiento, porque muchas veces agarramos el celular porque estamos aburridos y ya, para llenar el vacío, por texturas. ¿Listo? Siguiente. Esto que era lo que decía para el colegio. Por ejemplo, en la casa o acá en el cole, hacer acertijos físicos con un mapa que no sea desde el celular, sino un mapa como tal cual como el de los piratas. Vamos a encontrar el tesoro y todo va a ser a punta de preguntas y respuestas, ¿sí? En el colegio o en casa, hasta que lleguen a una meta. O vamos a identificar 10 cosas inusuales a través de fotos tomadas con una cámara convencional, como las que hacen instantánea, al interior del colegio. Y el que lo haga mejor gana no sé qué cosa, ¿sí? Entonces mira que es reemplazar una tecnología por la otra y devolvernos a un mundo que es de dopamina lenta, que también es absolutamente válido y real. Siguiente. Esto que es, por ejemplo, hoy no voy a llevar el cargador y lo voy a dejar en mi carro. Y si se descarga el celular, está bien. O no voy a tener dónde conectar
el celular, es decir, una estación de carga lejana. Em, o lo que yo llamo el jardín para el alma, que es un espacio en mi casa donde yo sé que yo lo veo y ahí me voy a calmar en ausencia de la tecnología. Tengo plantas, tengo aromaterapia, yo tengo mi espacio de meditación, yo sé que yo veo ahí y yo digo, "Ah, ahí me puedo calmar, ¿sí?". Y el cerebro va asociando ese espacio con una forma de estar más tranquilos. Y esto que es economía de fichas, y es, si este fin de semana no usas pantallas, recibes esta fichita y esta fichita te sirve para un intercambio por una experiencia con nosotros, para un juego, para, ¿sí? Entonces, formas de pronto premiar la ausencia del contacto con la pantalla. ¿Listo? Siguiente. Estas son las aplicaciones, ¿sí? Que decía la doctora ahorita. Em, hay unas, hay demasiadas. Si ustedes colocan formas de bloquear las aplicaciones, van a encontrar un montón. Y lo que hacen es eso. Yo voy y abro Instagram y no abre, ¿sí? La aplicación está bloqueada durante 6 horas y sirve para todos nosotros. Necesito concentrarme, Instagram no me deja concentrar y lo único que me hace es procrastinar, pues una de las formas es a través de aplicaciones que bloquean las otras aplicaciones. Y esto, que es como fortalezco el prefrontal, porque yo ya sé que en el adolescente, en el joven, en el niño, el prefrontal no está desarrollado, aún en nosotros mismos. El prefrontal está disfuncional y más si somos adictos a las pantallas, esta parte de adelante. Entonces, ¿cómo estimularlo? El ejercicio, todas las estrategias de mindfulness, no solamente la meditación. Y acá dentro del ejercicio les quiero enseñar, ¿se han visto lo de HIIT? ¿Cierto? 30 segundos, no sé qué haciendo, no sé qué, y descanse 30 segundos, ¿sí? En ese momento la mente no tiene forma de pensar y libera un montón de sustancias rápidamente, tal cual como cuando nos dan like en una foto. ¿Listo? Siguiente. Muy bien. Creo que de recomendaciones hasta acá estoy. Tengo hijos muy grandes, egresados del colegio. Ivane dijo palabras muy poderosas como el esfuerzo que requiere nuestro para ayudar a nuestros hijos a lo menos posible los dispositivos. Entonces, eso requiere esfuerzo nuestro como papás. Em, es difícil, es como cuando vienen a la charla y yo les digo, no va a ser fácil, porque en la unidad entonces le van a decir, tiene 5, todavía no lee. No, no lee. ¿Por qué? No hace operaciones trigonométricas. No, todavía no. Yo les he dicho, eso es difícil, pero tenemos un argumento, un porqué, y nosotros estamos convencidos de todas estas cosas. Y así como estamos convencidos de acompañar los hijos. Eso no es fácil. Pero estaba aquí pensando y diciendo, no, también hay muchos juegos de mesa. Hay también arcilla para que pongan los niños a hacer arcilla. Incluso los grandes también les gusta un día familiar. Todas esas herramientas, todas esas estrategias son válidas, son buenas y a ellos les gusta. Ellos aquí las disfrutan. Anclar el hábito al gusto. Exacto. Siempre es muy importante eso. Entonces, a mis hijos, por ejemplo, mi hija ama pintar, que es todos los libros que tenga para pintar. Mi hijo ama los Legos. Mi salario está en Legos, ¿cierto? Lo que Literal. pasa es que la cosa es que eso requiere mucho esfuerzo nuestro. Pero si estamos acá es porque somos los elegidos para esos esfuerzos. Yo estoy segura. Y entonces, esas también son herramientas Sí. que podemos usar. Y nosotros poner el compromiso, como ella lo decía, es comprometernos Con toda. y nos va a sentir. Hay algo que acabaste de decir esto y lo quiero resaltar. Familia, los límites son absolutamente necesarios. Y lo hablo en consulta con ustedes y lo aplico para mi vida. Aprendan a decir sí, y es que no lee, ¿y qué? ¿Sí? De la manera más asertiva posible. Yo tengo que expresar todo lo que estoy sintiendo. Tragarme mis emociones, escapar de mis emociones, echarle tierra a lo que estoy sintiendo, activa el cerebro en las áreas de supervivencia. Grábense en eso. La complacencia extrema no es chévere para el cerebro. Los límites son necesarios para niños, para adolescentes y para otros adultos, para que no me pasen por encima. Ese es el libre albedrío. Este es mi espacio y su espacio es el otro. Por favor, no pase por encima de mi espacio. Por ejemplo, no transgreda mis límites. Se llama perder el sentido de agencia. Agencia es que yo tengo control sobre esto, no sobre lo otro, ¿sí? Por favor, que no respeten el sentido de agencia. Una de las formas de hacerlo es a través de los límites. Chévere. Damos los agradecimientos a la doctora Juan. Yo creo que
un aplauso es lo mínimo que podemos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy especial. Un placer. Agradecimientos a ustedes por la presencia, porque eso es amor, eso es mostrar también un interés y de una forma incondicional decirle a nuestros hijos, aquí estamos, presentes.